En la presente exposición vamos a tratar temas relacionados con clarificación, coagulación, test de Harras, turbidez, sólidos suspendidos y sólidos totales. Inicialmente vamos a hablar sobre contaminación del agua. El planeta Tierra cuenta con grandes cantidades de agua. Encontramos un 96.5 de agua salada y 3,5 de agua dulce. Esta es responsable del desarrollo de diferentes formas de vida, entre las que encontramos las vegetales, animales y el desarrollo del ser humano. Los organismos de todos los seres vivos están compuestos de agua en una alta proporción y es responsable de los músculos, órganos y diferentes tejidos. Por esta razón, sin agua no es posible la vida. Los principales contaminantes del agua son los desechos tóxicos que son arrojados por el ser humano. Los responsables de este tipo de contaminación son las empresas y fábricas que vierten toneladas de venenos a los ríos, a los lagos y a los océanos. Para el tratamiento de agua residual se utilizan las plantas de tratamiento. La imagen que encontramos en la diapositiva es una planta convencional en donde ocurren los tratamientos en diferentes estructuras. Encontramos inicialmente el tamizado. Este es un proceso para separar dos sólidos formados por partículas de tamaños diferentes. Después el desarenador, en el que se busca retener las arenas. En el desengrasado se hunden las arenas y flotan las grasas. En el decantado se separa un sólido de un líquido más denso de un líquido menos denso. En el tratamiento biológico se lleva a cabo tratamientos con microorganismos. Los más utilizados son las bacterias. En el tratamiento físico-químico ocurren los procesos de floculación, coagulación, y sedimentación. Este es un proceso importante para el tratamiento del agua. Del tratamiento físico-químico surgen los lodos. Encontramos dos procesos: la deshidratación de lodos, que consiste en el secado por evaporación de residuos contaminantes en el agua, o sea el fango, y el secado de los lodos. En este los lodos reducen su peso y se crea mediante la evaporación de agua que existe en los lodos. Para descontaminar el agua encontramos el proceso de clarificación. Este tiene por objetivo retirar los sólidos suspendidos y materiales coloidales, convirtiéndolos en partículas más grandes que se puedan remover con facilidad. La clarificación cuenta con tres procesos, que son la coagulación, la floculación y la sedimentación. Como vemos en la imagen, la coagulación está conformada por los aniones y por los cationes. Los aniones están presentes en el agua y los cationes son los generados por los coagulantes. Aquí se presenta un proceso de formación de pequeñas partículas gelatinosas mediante la acción de coagulantes. En el proceso de floculación se juntan las partículas coaguladas para formar un aglomerado, o también llamado flóculo, que forman puentes químicos, en el que encontramos el puente de hidrógeno, que es un enlace que establece moléculas capaces de generar cargas parciales. Finalmente encontramos el proceso de sedimentación. En este la remoción de partículas más pesadas que el agua ocurre por acción de la fuerza de gravedad. Estos sólidos están constituidos por arenas, limos y coloides mediante las etapas anteriormente mencionadas. Los tres procesos tienen lugar en un clarificador en caso de una planta de tratamiento compacta.
Continuamos con los agentes coagulantes. Estos son materiales químicos que se disuelven en el agua contaminada para lograr la descarga de todas las partículas coloidales, dando origen a los flóculos, que se sedimentan más rápidamente. Existen dos clases de coagulantes, los convencionales y los alternativos opacos. En los convencionales encontramos que son los más comunes utilizados en las plantas de tratamiento. Son compuestos inorgánicos de aluminio y hierro. Entre los más utilizados encontramos el sulfato de aluminio, aluminato de sodio, sulfato ferroso, sulfato férrico y cloruro férrico. Estos coagulantes son sales ácidas que disminuyen el pH del agua. Los coagulantes alternativos PACS se diferencian de los coagulantes convencionales porque cuentan con estructuras tipo cadena con tamaño menor a 25 milímetros, mientras que los flóculos de sulfato de aluminio son estructuras esponjosas y porosas con tamaño de entre 25 a 100 milímetros. Poseen eficacia en la coagulación, ya que tienen menor producción de lodos y dependen en menor grado de la temperatura y el pH del agua, aunque tienen deficiencias debido a que dependen de la composición del agua cruda y de las condiciones de operación específica. Continuamos con el test de jarras. Este proceso simula los procesos de coagulación, floculación y sedimentación y permite el ajuste del pH de la muestra hasta llegar a los valores de floculación con mejores resultados. El proceso de test de jarras se utiliza básicamente para determinar la dosis óptima de coagulante que se debe utilizar en las plantas de tratamiento de agua residual. El proceso utilizado para el test de jarras inicialmente es la obtención de 12 litros de muestra. Se deben utilizar 2 litros en cada recipiente y se utilizan 6 recipientes. Se mezcla rápida e intensamente con una duración corta de 1 minuto. Después una mezcla lenta de 25 minutos. Se deja reposar 10 minutos. Se colocan dosis distintas en cada jarra, se enciende el programa secuencial, que es el equipo en donde se va a realizar el test. Después se observa el comportamiento de cada jarra, se observa el volumen generado de lodos en cada jarra, se extrae una muestra de agua clarificada y se analizan los parámetros, dentro de los cuales encontramos el pH, la turbidez, la temperatura, la demanda química de oxígeno y los fosfatos. Depende de los parámetros que se vayan a estudiar. Es importante la vigilancia continua, es una prueba de corta duración. Los detalles visuales son muy importantes para los resultados del laboratorio y para el análisis de los parámetros. Continuamos con la turbidez. Esta es la medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Cuanto más sólido haya en una muestra de agua, más sucia parecerá esta y la turbidez será más alta. Las principales causas de la turbidez son el fitoplancton, los sedimentos presentes de la erosión, sedimentos resuspendidos del fondo del mar, descargas de efluentes y crecimiento de algas junto con escorrentía urbana. La máxima turbidez permitida en el agua para el consumo humano no puede superar en ningún caso las 5 unidades nefelométricas de turbidez y está idealmente por debajo de 5 unidades. Las consecuencias de una alta turbidez son la reducción de concentración de oxígeno y muerte de microorganismos.
Los impactos de la turbidez básicamente es el aspecto agua sucia. Es importante eliminar la turbidez para desinfectar el agua que se desea consumir. La adhesión de partículas suspendidas ayudan a que existan metales pesados en el agua como mercurio, níquel, cobre, plomo y cromo. Para medir la turbidez es necesario utilizar un turbidímetro que mide un rango de entre 0 a 1000 unidades nefelométricas de turbidez. Sólidos suspendidos y sólidos totales. La clasificación de los sólidos en agua encontramos 3 tipos, según la naturaleza química y biológica, según la sedimentabilidad y según la volatilidad. Según la naturaleza química y biológica encontramos los orgánicos. Estos son proteínas y grasas que pueden degradarse biológicamente. Para tener una idea clara, hablamos de la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno. Esto nos da una orientación sobre si se puede degradar o no. Encontramos los sólidos inorgánicos. Estos están constituidos o formados por gravas, arcillas, arenas, metales. Estas son moléculas no orgánicas que no se pueden degradar por la acción de las bacterias y permanecen como cenizas después de un proceso de calcinación. Según la sedimentabilidad encontramos sólidos en suspensión que son retenidos por filtros y se clasifican en sólidos sedimentables o coloidales. Los sedimentables son capaces de flotar en el agua en reposo y son eliminados fácilmente mediante procesos físicos y también puede ser procesos mecánicos. Los sólidos coloidales no sedimentan ni flotan cuando el agua está quieta. Tampoco son eliminados por métodos físicos o mecánicos y es necesario un proceso de coagulación y floculación, que fue lo que hablamos en las diapositivas anteriores. Los sólidos disueltos no son degradables mediante ninguna técnica, entonces se pueden eliminar mediante cambios en la temperatura, el pH, o por sistemas de membranas, ósmosis inversa o ultrafiltración. Y finalmente encontramos, según la volatilidad, los fijos y los volátiles. Los fijos son los que permanecen en el agua después de una calcinación de más o menos 550 grados centígrados durante 1 hora. Y los sólidos volátiles, que son los que quedan después de la calcinación. Aquí encontramos un ejercicio realizado en un laboratorio de química orgánica en el que se calcula el agua residual industrial y una muestra de agua potable. En la fórmula encontramos las partes por millón igual al peso del vidrio de reloj y papel filtro después de secarlo a 105 grados centígrados menos el peso del vidrio del reloj y papel filtro seco dividido en el volumen de muestra, que siempre se va a tomar en milímetros, por 1 por 10 elevado a la 6.